trabajando sobre mí mismo con tanta gente, ¿no? Que teníamos la tendencia a culpar a los otros. Entonces es mi mamá, es mi papá, fue mi abuelo, me posee mi mamá, me posee mi papá, pues si me pasa esto es por qué mi papá o por qué mi mamá. Como si hubieran personas, es como decir es la culpa del tequila, es la culpa de la cocaína, es la culpa de la marihuana, ¿no? Como si fuera uno sujeto y un objeto, como si uno fuera un borreguito blanco y que inocente y que todo lo que pasa es por culpa de los otros. Y que la solución es como desposeerse de los otros, liberarse de los otros, analizar a los otros, comprender a los otros, y una vez que eso está hecho, uno está libre y que no tiene nada que hacer. Entonces se dedica al pasado. Entonces yo dije, hay algo que no está funcionando porque yo lo he hecho. Yo me dije, claro, y no, porque mi papá, y porque mi mamá, y porque mis bisabuelos, y los bisabuelos, y el patriarcado, y el espíritu patriarcal. Pero me dije, ¿dónde está todo eso? ¿Realmente dónde está? ¿Y quién es todo eso? Porque no son quiénes, es quiénes. Es un campo. Yo no creo que nada está en otro lugar que aquí. Soy yo en un campo de información. Es un campo de información en mí que no se ha revisado, del cual yo no me he hecho cargo. Son super yos que están en mí, que se han estructurado desde el pasado, pero soy yo. No está ayer. Y no hay papá y no hay mamá. Y no hay abuelos y no hay bisabuelos. No hay ninguna persona, no es simbólica la cosa. Entonces uno se apega al símbolo como si fuera una realidad. Como decir, la carta del tarot es la energía. La escultura es el Dios. No, la escultura es una escultura que te dispara hacia la energía. Pero fundamentalmente todo es una energía. Y esa energía no está en otro lugar que aquí y ahora y eres tú. Tú no eres los abuelos porque nada se repite. Es decir, hay que buscar lo similar en lo que parece diferente y lo diferente en lo que parece similar. No hay nada igual. Uno no es la reencarnación de nadie y nadie vuelve a aparecer. Son dinámicas, son situaciones no resueltas, son ritos no hechos, son de alguna manera una especie de intento de imaginarse que nos reencarnamos en situaciones, en relaciones. Ella se casa con Marcos, que es el nombre de su papá, pero no es su papá. Es alguien que tiene el nombre de su papá, pero es otra persona, no es su papá. No existe, es como un intento de mantener en vida esos códigos. Y sobre todo, de decirte, mira, hay algo que no se resolvió, por eso se está repitiendo. Entonces hay algo que resolver, hay algo que revisarte. Tu cerebro es un acumulador de códigos. Los códigos se acumulan y hay que como ir al baño, hay que aprender a ir al baño y a digerir lo que corresponde y lo que no, pero eso está en ti. La genealogía ayuda a tocar esos códigos que están dentro de tu cerebro, que no están en otro lugar que dentro de ti, que eres tú, que no se van a manifestar de la misma manera que se manifestaron en los otros, porque ya el campo psicoespiritual de la humanidad ya cambió. Nosotros estamos en un campo que está todo el tiempo moviéndose, y yo pienso que eso es lo que nos produce como humanidad. Entonces nos produce, hay aspectos que no se han cambiado, hay ropas que quedan un poco sucias, pero no es la misma suciedad, porque también pensar así, es la misma ropa que se transmite, no es lo mismo. Algo se procesó, algo se transformó, la piedra ya se talló. El campo psicoespiritual y yo pienso que es así, que produce a la humanidad, porque no es que nosotros producimos al campo, el campo nos produce a nosotros, ¿ves? Y es un campo que tiene diferentes campos, con diferente información. Entonces esa información no revisada simplemente nos hace comportarnos de forma similar, pero nunca igual, porque ninguna vida es exactamente igual. Cuando alguien me dice, ay, estoy viviendo la vida de mi madre, no es cierto. No estás viviendo la vida de tu madre. Ay, me posee mi madre. No, tu madre no te posee porque no hay nadie. Es decir, que hay algunos dibujos aquí, que son códigos dibujados, que están como una especie de ropaje, que están funcionando porque no los has revisado y no les has explicado que esta telaraña pues se tiene que disolver.
para crear una trama y otra cosa, porque tú no has hecho tampoco tu trabajo, pero también te necesitas ahogar, porque los campos genealógicos son como el capullo de la mariposa que la ahoga. Fuerte nuestra vida, poderosísima, fuerte y dura y compleja, porque a veces uno tiene que ahogarse, morir, enfermarse y tantas cosas para de repente decir esto ya no puede ser más y revisarse completamente y de repente abrir las alas y reordenar todo y permitir que a través de ese esfuerzo que tú haces sobre ti mismo y no sobre nadie, porque no estás sanando realmente a tu familia, realmente tú. Porque tampoco eres un Cristo y ni una Crista que eres toda poderosa y que puedes sanar a tu familia. Todo es un delirio a veces. No, yo voy a sanar a mi árbol. No, te estás sanando a ti. Y ya con eso es suficiente. Con que tú te reordenes, que des un salto interior, que esos cositos, estreses y todo eso que aparece ahí, tú los soluciones. También que hagas los rituales necesarios para eso, para hacerle comprender a esas zonas que ya no necesitan funcionar todavía y que ya no son necesarias. Es como un refrigerador que funciona con otro sistema que los refrigeradores de hoy, pues hay que desconectarlo nada más y se acabó, pero dentro de ti. No son los mismos refrigeradores, porque no es el mismo refrigerador que se pasa de una generación a otra. No pienso que sea tan básico y tan simbólico. Creo que es más profundo, más cuántico lo que sucede. Es un nivel más energético. Así lo siento yo. Y así me estoy trabajando yo y me está dando resultado. Porque yo era el abuelo, yo era el bisabuelo y no sabía cómo hacerle. Hasta que dije, bueno, ok, sí, ese lenguaje es útil. ¿Para qué? Para esa dimensión reptiliana. Porque lo reptiliano necesita rituales y de alguna manera, pues aunque sean códigos, existe un aspecto, se traduce con aspectos simbólicos en el córtex, ¿no? Pero son energías que habitan en el cerebro más profundo. Hay que hacerle sus rituales porque ese cerebro es ritualístico, como los reptiles son ritualísticos. Tienes que explicarles a través de un ritual que irse a la derecha, pues esta vez lo va a matar y ya se habituó a ir a la derecha porque pues no habían autos ni habían trenes, pero ahora hay trenes, ahora hay autos, entonces ya no necesita ir hacia la derecha, se puede ir a la izquierda, pero es como porfiado ese cerebro. Entonces, como que repite caminos similares, creyendo que son los mismos. Así es, creemos que son los mismos caminos, pero no lo son. Entonces, como enseñarle otro mapa. Bueno, sí, eso sí funciona. Pero pienso que todo el trabajo del pasado, ¿no? Hasta los orígenes de la humanidad, que es el espíritu patriarcal, que todavía bañamos en el espíritu patriarcal, porque eso ya es una entidad colectiva. El mundo de hoy está bañada en un espíritu patriarcal. Y eso no tiene que ver con repetir algo, eso tiene que ver con no saber domar o saber redirigir o redireccionar a las dimensiones primarias que tienen que ver con la vida, la muerte, ¿no? Es decir, que territorio, alimento, la descendencia, más territorio, más alimento, más descendencia, es el descontrol del animal. Si tú lo dejas, él va. Es cuando no hay dimensión conciencia, cuando no hay un espíritu como más colectivo, más unificador, cuando no hay conciencia que todo está unificado y que todo es una sola energía y no se ha encontrado esa esencia dentro del mismo cerebro y haciéndole comprender que no es una esencia animal, sino que es una esencia espiritual. Y ahí haces que todo se unifique, que no haya, que no esté fragmentado, que haya menos miedo, menos ansia, ¿no? Entonces se necesitan hacer esos rituales para ir poco a poco educando esa dimensión más primaria. Entonces, cuando hablamos de pasado, creo que deberíamos darnos 7 veces vuelta la lengua en la boca, porque no existe. Cuando hablamos de antepasados, deberíamos darnos 7 veces vuelta en la boca, porque no existen. Hablamos de papá, de mamá,
Hay una especie de confusión interior, pero si uno entra y acepta, porque cuesta más, porque toca hacerse cargo de mucho más de sí mismo, ¿eh? Y darse cuenta de que, lo voy a decir terrible, que estamos solos, tremendamente solos. Y que jugar a los conflictos de las familias dentro y que papá y mamá es no darse cuenta de que estamos solos, pero unificados. Es el miedo de cambiar de forma, el conflicto eterno y los padres y los abuelos y todo, no es suficiente. Eso lo decía James Hillman, que analizar a los padres, a los abuelos, no basta, no es suficiente, es una etapa. Pienso que es una de las etapas del capullo, hacer los rituales, como tocar esos campos. Por eso la psicomagia es utilísima. La psicomagia es utilísima, porque es como la fórmula que inventó, la ecuación que inventó Einstein, E = mc2. Antes de Einstein la energía atómica no era cuantificable. Entonces nadie la podía moldear ni mover. Él la cuantificó. En el momento en que la cuantificó, se pudo moldear. La psicomagia es más o menos igual. Todo es energía, todos son códigos. Entonces un conflicto es muy abstracto para el cerebro. Él no entiende nada. Le dices un conflicto. Le dices mi papá, pero aparece una forma extraña en el cerebro. Mi mamá. La memoria es como agua con alcohol. Eso no se entiende realmente. Es difícil solucionar algo con realmente con el intelecto puro. Bien que es útil porque uno toma conciencia y tomando conciencia, revisando, las cosas se van ordenando, pero hay aspectos que no se pueden tocar, porque están dentro de una especie de caja fuerte, ¿no? Porque para esa dimensión más primaria es de vida o de muerte mantener esos códigos ahí. Bien que cambian y se mueven, ¿no? Porque pues, no son personas, entonces no son intactos, todo está vivo. Se mueven un poquito, se cambian, ¿no? Pero se parecen. Entonces, para ir hay que hacerle un ritual. Entonces, lo que hace la psicomagia es como, con la energía atómica, le da forma al conflicto. Entonces, una vez que le da forma, los sentidos lo ven, lo huelen, lo tocan, lo gustan, y lo pueden transitar a través de los sentidos. El cerebro lo reconoce al fin. Y entonces, a través de la metáfora, uno va transitando la materia misma de esos códigos, y los reorienta y les enseña. Es una escuela psicológica la psicomagia, pero es una escuela y con un profesor que es tu conciencia que va guiándote a ti mismo y a ti misma dentro de tu acto que tú vas recorriendo como un héroe de tu propia historia. Y por eso volvemos al mito. Es una decisión, es un recorrer su propio mito. Entonces es un proceso mítico. La psicomagia ayuda tanto, además, como que programa positivamente. Un acto siempre termina con positivo, positivo y positivo. Ese es el propósito. A veces hay que transitar una situación un poco difícil, compleja, ¿no? A veces dolorosa, pero siempre para llegar ahí. Pero, entonces, para mí la genealogía y la psicomagia tampoco es todo. Porque yo durante años me abandericé, la psicomagia va a sanar todo, hice tantos actos, ¿no? Y me di cuenta que sí es fulgurante lo que hace la psicomagia cuando está bien hecha. Pero tiene sus límites también, porque el proceso interior es el proceso interior. Hay un momento, por eso digo esa soledad, ¿no? Hay un momento donde ya no hay nadie, eres tú y la dimensión egótica de tu ser. Son tus caparazones, son tus hábitos egóticos, hábitos destructivos, tu propia ceguez, la ignorancia, los propios miedos, ¿no? Los propios miedos a amar, a entregarse. Ya no queda más que eso. Después uno lo utiliza como excusa para no amar. Ay, eres mi mamá. Mira, esto es excusa para no abrirte, ¿no? Esto es excusa para no ir a visitar otra cosa. Y además el intelecto es muy hábil porque va a interpretar las cosas de forma nunca ver lo que realmente le toca trabajar, porque lo que le toca trabajar es sí mismo, al final de cuentas. Y no es, yo hago todo sobre mi familia, porque así como si uno no tuviera ego y no tuviera rigideces. Por supuesto que las tiene, ¿no?
Y son protecciones porque protegen esa alma que yo llamo bondadosa, iluminada, la protegen, ¿no? Pero es perverso porque creyendo que uno se protege de las heridas, protege a las heridas a las cuales uno se identificó. Entonces ese sufrimiento es de alguna manera lo que nos identifica. Entonces diciendo, ay no, porque yo soy muy sensible, yo me protejo y me estoy protegiendo porque tengo mucho miedo. No, lo que pasa es que estás protegiendo a las heridas, que están produciendo esas emociones que envenenan al corazón, que es la rabia y la ansiedad constante, que es la droguita que necesita el corazón para seguir identificándose a su miserabilidad. Y que esa miserabilidad en el fondo es la inmensa resistencia, según mi visión, que existe en nosotros para entregarse al amor profundo, a eso que llamamos divino. Y no es un concepto, es una sensación interior, amorosa para mí. Es divino, llamo la vida o amor amplio. Entonces, hay un juego perverso, donde, ay, me quiero liberar, pero lo estoy haciendo de tal manera para nunca hacerlo. Entonces esa es la trampa que se utiliza en muchas técnicas intelectuales de análisis, donde se culpa al pasado, que está en otro lugar que tú. Es como, es mi propio tirano interior, es mi propia víctima interior. Entonces, pienso que poner las cosas en su lugar hoy en día es fundamental, y yo lo he estado haciendo porque pues fui criado en la genealogía, en la psicomagia, en el psicochamanismo, conozco la descodificación, la biodescodificación, psicobiodescodificación y todo eso, ¿no? Que funciona, por supuesto que sí, estamos tan llenos de códigos, pero el peligro es pensar que esa es la única llave. Entonces ponerla en su lugar sirve para esto, para esto, para esto y para esto. Bien, capítulo hecho. Muchas gracias, maestro. La psicomagia sirve para esto, para esto, para esto, para... Muchas gracias, limpiamos el terreno, está limpio, ¿no? Tac. Entonces, psicochamanismo, vamos abriendo puertas, tac, 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 tac. Este tipo de psicología sirve para abrir esta puerta, este tipo para esta otra. Son tácticas que van limpiando ese territorio, pero yo creo que nadie se puede escapar de lo que le toca hacer interiormente, su recorrido interior, ¿ves? Y desidentificando a su ser de todo pasado. Esa es la limpia. Una vez que hiciste eso, te encuentras con la resistencia, digamos, pura, el ego puro. Y ese es el recorrido que nos toca hacer a todos. Nos toca hacer a todos. A veces hay que ir a hacer un viaje de plantas. Hay personas que se van a tomar un hongo, otras que se van a tomar una ayahuasca cuando está bien tomada, un psicodélico, algo que les dice, mírate realmente, responsabilízate de tu energía, porque no hay nada más que tú y esa energía. Entonces, de ninguna manera rechazar a ninguna llave. Benditas sean todas las llaves que están con nosotros. Pero saber dónde funcionan y dónde no funcionan. Y no caer en su propia trampa. Yo creo que eso es sumamente importante y fundamental, tener ese discernimiento y poderlo ver y saber y ser honestos hasta dónde te ha servido y hasta dónde no. ¿Y eso quién te lo dice? Tu corazón. Eso te lo dice tu felicidad. Tu capacidad de no ser afectable por los estreses de la vida, aparte de los golpes duros, pero digamos en la vida cotidiana, ¿no? Es poder gestionar eso, tener más que una táctica, una estrategia interior, cotidiana, día a día, gota a gota, para practicar el amor, para practicar la conciencia, para practicar la libertad, ¿no? Y saber cómo tomar decisiones interiores, desde dónde las tomas, si se toman desde las heridas o si se toman desde una dimensión más consciente, cómo no agredir, cómo no agredirse, cómo
no aceptar que te agredan, cómo no ser ni víctima, pero tampoco victimizar, ¿no? Cómo no tiranizar, pero tampoco dejarse tiranizar.